En el capítulo de hoy escucharéis una entrevista que hemos hecho con Cristina Coy, donde hablamos de campañas del sector de educación. También hablaremos con Cristina de cómo es una agencia muy grande por dentro a nivel del departamento de publicidad. Y como siempre deciros que este podcast no sería posible sin nuestros patrocinadores. El primero del que os queremos hablar es Juan Carlos de Convertiam, Convertiam acabado en M, que como ya sabréis es el especialista en etiquetar páginas web. Es el especialista en que no te quedes sin datos a la hora de poder optimizar campaña. Es el especialista en el que te tendrá todo seteado correctamente para que tus campañas reciban todas las conversiones que tocan y los algoritmos puedan trabajar correctamente. Hoy en día es importantísimo el tener datos y si tenéis problemas o si os enfrentáis a un reto demasiado grande y queréis que alguien os supervise o lo haga, tenéis a Juan Carlos de Convertiam. Otro patrocinador que tenemos es Rayola Networks, nuestro hosting favorito, nuestro hosting de confianza y donde tenemos alojadas todas las webs. La semana pasada os contábamos que tenían una oferta especial que acababa el día 20. Este podcast se estrena día 21. Por lo tanto, volvemos a lo de siempre. Volvemos a que os recomendamos que os paséis por el enlace que tenéis en el episodio o que vayáis a ppccast.com/rayola y así podréis aprovechar el 20% de descuento en las 4 modalidades de hosting que nos ofrecen con ese descuento. Tenéis desde un hosting más inicial a un hosting mega pro. Si estáis pensando en cambiar de hosting o estáis pensando en crear vuestra web, no dudéis. Rayola Networks. Aquí os hemos explicado 1000 cosas que nos han pasado y cómo Rayola siempre ha estado al pie del cañón ayudándonos en los líos que hemos ocasionado. Y por último, el último patrocinador es Data Feed Watch. Si estáis gestionando campañas de e-commerce, como os habréis dado cuenta ya, y si no, atención, el feed es uno de los elementos más importantes que tienen las campañas de este tipo de empresas. Por lo que trabajar el feed puede ser un trabajo muy laborioso. ¿Y cómo podéis hacer para ahorrar tiempo y encima hacerlo todo mucho más fino? Utilizando Data Feed Watch, un gestor de feeds. Que no solo te permite trabajar mucho mejor los títulos, las descripciones, qué producto pongo una etiqueta personalizada, qué producto no se lo pongo, las reglas que creo, sino que además todo eso solo tenéis que hacer una vez y lo podéis publicar en las más de 2000 plataformas con las que está conectado. Por lo que, si estáis pensando en probarlo, la barrera del precio ya no será una barrera para vosotros, porque tenéis el 50% durante los 3 primeros meses de la herramienta para que podáis ver todas las ventajas directamente aplicadas en vuestro e-commerce. Y nada más, os dejo con el podcast. Hasta ahora. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 197. Campañas del sector de educación con Cristina Coy. Hoy tengo que decir que no está Luis. Y la razón que no está Luis es muy sencilla. Él no la va a admitir, pero no se atrevía a pronunciar el apellido de nuestra invitada correctamente. Si ya a Albert le cuesta decirlo bien, el apellido de la invitada no. En verdad, Luis hoy no ha podido venir por razones, pero bueno, la semana que viene ya estará por aquí. ¿Y quién tengo para acompañarme? Tengo a la gran Cristina Coy. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Albert, ¿tú qué tal? Bien, contento de tenerte. Hace tiempo que queríamos traerte y bueno, al final hemos podido coordinar. Estás aquí. Ya estuviste en la mesa redonda de Pimax, pero está guay porque hoy hablaremos de una cosa que en esa edición ya la mencionaste, que son las campañas del sector de educación, que para mí son campañas que son como muy diferentes a todo lo demás por características que iremos viendo, pero ahora te preguntaré por ello. Pero por si no conocéis a Cristina Coy, que sepáis que es Paid Media Specialist en Elogia y también es la PPC Hub Leader, no, la Hub Leader SEM de Elogia, que nos explicará qué significa eso, porque después hablaremos de Elogia, que es una agencia ultra tocha, y después hablaremos de eso. Genial. Pero Cristina, vayamos al lío con las campañas de educación y vamos a empezar fuertes. Te voy a decir, dime 3 características de este tipo de campañas, de este tipo de clientes que son totalmente diferentes a cualquier otro tipo de campaña. Vale, pues sobre todo la primera que destacaría es el mercado.
O sea, el momento que se encuentra ahora, ¿vale? O sea, sé que al final puede sonar muy típico, pero sí que es verdad que desde el 2020, con la pandemia, o sea, todo lo que es sector educación, sobre todo por tema online, pues al final la pandemia en ese sentido nos afectó mucho y todo lo que es la demanda en educación online empezó a subir muchísimo. O sea, entonces, claro, aparte de que la demanda empieza a subir, pues también empiezan a salir más escuelas enfocadas a este tipo de formaciones. ¿Y qué pasa? Las escuelas que también tenían, sobre todo ofrecían pues formación presencial, también sacan su versión online. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de 2020 pues empezamos a ver una competencia brutal tanto de nuevos players que entran en el mercado como de los players pues más tradicionales también se suman al carro del online. Entonces, bueno, pues al haber más demanda, ¿qué pasa? Que también nos están subiendo muchísimos los costes. O sea, yo me he traído algunos datos. Sí que, bueno, especificar que sobre todo en sector educación, las cuentas que más ha gestionado se centran en lo que son másters, tanto online como presenciales, y también en el sector de formación profesional. Vale, entonces, por ejemplo, en el sector de FP, pues vemos que en 2019 estábamos hablando de un CPC de unos 80 céntimos. Que dices, bueno, está muy bien, exacto, está muy bien, pero es que el año pasado, en 2023, ya estábamos rozando el 1,60. O sea, en 4 años se ha doblado el CPC. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto que al final a muchas empresas también les ha afectado, sobre todo, también veo que ha perjudicado a muchas empresas que no se han centrado antes en construir marca, ¿vale? Porque antes, pues, lo dicho, en 2019 no había tanta competencia, entonces, pues bueno, igual las empresas que podían haber en el sector iban copando la demanda que había y no tenían esa necesidad de trabajar previamente la marca. Porque, bueno, Una pregunta también sobre sí. este CPC de formación profesional. ¿Puede ser que hubiera un cambio en el mercado a nivel de que se liberalizara? Porque me acuerdo de repente empezar a ver un montón de anuncios de FP cuando yo he hecho FP y no había anuncios. Bueno, que yo he hecho FP hace muchos años, pero no habían carteles de FP por la carretera. Y ahora hay muchos sitios que quizás eso también hace que todavía esa puja se dispare mucho más. O sea, ha sido como la tormenta perfecta en ese sector en poco tiempo. O sea, sobre todo en FP es brutal, porque lo que tú dices ya no es solo la publicidad online, sino también es la publicidad offline, que también incluso en algún cliente también lo hemos llegado a trabajar conjuntamente, ¿no? De trabajar pues paneles en las paradas de los autobuses, en las marquesinas, etcétera, también para complementar esa parte online, porque pues lo que estamos diciendo, al final hay mucha competencia y también si tú quieres abrir de forma presencial en algún sitio donde no tienes reconocimiento de marca, pues también es necesario trabajar estas acciones offline. Entonces, lo dicho, yo también el otro día salía de Madrid del tren y te veías ahí una lona enorme, exacto. Entonces, al final, todo también lo que es tema de formación profesional, también estos últimos años ha hecho mucho boom en lo que es también la sociedad, ¿no? También un poco, pues el mensaje de con FP vas a encontrar trabajo más rápido, etcétera. Entonces, bueno, Sí. todo este comportamiento también ha afectado a las campañas. Y una pregunta relacionada con justo lo que acabas de decir, porque yo es algo que nunca he trabajado, es el tema de que mi cliente tenga... normalmente pues tienen campañas de email marketing, campañas de SEO, que más o menos en Analytics puedes ver cómo va una, cómo va otra, pero cuando tu cliente tiene campañas totalmente offline, ¿esto al equipo de SEM cómo intenta ver cómo le está afectando? ¿Habláis con el otro departamento para que les tenga informado de, oye, cuándo la publicáis o cómo soléis hacer esto? Sí, solemos tener en cuenta las fechas en las que esa publicidad offline está activa y sobre todo lo que nos centramos también es ver si, o sea, en ver cómo nos influye en lo que es toda la campaña de brand. Sobre Vale. todo porque yo tengo que decir que en todas mis cuentas trabajo campañas de marca, además porque justo al hilo de lo que estaba comentando, ¿no? De que hay muchísima competencia, incluso hay competidores pujando por tu marca, entonces, bueno, es necesario trabajar estas campañas, entonces sí que solemos monitorizar pues si vemos un incremento en las búsquedas de marca. Vale. Y una pregunta más técnica. Campañas de marca a ROAS, a CPA, a maximizar clics, porque vas preguntando y cada uno te cuenta su historia. ¿Cuál es la historia de Cristina Coy con las campañas de brand? Total, pues, vale, voy a tirar del típico depende, ¿vale? Vale, me gusta. Pero es que es verdad, porque en algunas cuentas las tengo a CPA, otras las tengo a maximizar conversiones,
depende un poco de la característica de cada cliente. O sea, no me gusta dar respuestas tan generalistas, Sí. pero es que en este caso es así. Por ejemplo, la campaña que yo tengo a maximizar conversiones, pues es porque al final el cliente necesita mucho volumen de conversiones y el resto de campañas sí que las estoy trabajando a CPA objetivo. Entonces, las campañas que son más genéricas o de PMax las tengo a CPA objetivo, y por la parte de brand, pues como que cubro la parte de traer más volumen, además que sabes que van a ser leads cualificados. Correcto, correcto. Yo aquí animo a todo el mundo a testear esto con los experimentos de Google Ads, porque realmente te encuentras sorpresas. Yo con un cliente ahora que lo hacía con maximizar clics, lo he pasado a Target ROAS y nos estamos encontrando sorpresas en tema de testeo. Volvamos al sector de formación, que es a lo que hemos venido hoy. Claro, la formación tiene una cosa que, sobre todo en este tipo de clientes, en Máster y FP, que es que los cursos se abren en un momento. Entonces, ¿cómo intentáis trabajar esta estacionalidad de este sector? Vale, pues sí que tienen una estacionalidad muy marcada los clientes de educación, y sí que depende un poco también pues del producto que tú ofrezcas, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que yo he trabajado suele coincidir mucho con lo que es el calendario escolar, ¿vale? Porque Vale. sí que las empresas suelen tener una convocatoria principal, tú luego puedes tener una segunda convocatoria, pero lo que es la convocatoria principal suele empezar en septiembre, octubre, ¿vale? Entonces, pues suele coincidir con que junio, julio terminan las pruebas de selectividad, Ujú. septiembre, ¿no? En plan, volvemos de verano, septiembre, nuevos comienzos, igual que en enero, pero septiembre, octubre suelen empezar los cursos o los másteres o todo el tema de formación. Entonces, sí que es verdad que lo que yo he notado es que los meses más fuertes de demanda empiezan en junio, todo lo que es el mes de junio, julio, agosto, y luego ya septiembre, la primera quincena de septiembre también, porque al final ahí es donde están los rezagados, ¿no? Que están buscando qué estudiar a última hora, entonces ahí también se nota un pico de demanda. Entonces sí que es verdad que intentamos adaptarnos un poco a la estacionalidad de la demanda, también trabajando el media mix. Por ejemplo, en los meses más valle, lo que solemos hacer es invertir más en meta para crear esa demanda, o incluso cursos que a veces cuesta más desbloquear porque igual son formaciones nuevas que a priori no tienen tanta demanda porque no se conocen. Solemos trabajar toda esa parte más de awareness, no de reconocimiento de marca en sí, porque realmente las campañas van orientadas a captar leads, pero sí que solemos invertir en canales más de social media. De hecho, o sea, social media, perdón, social ads. De hecho, hubo un mes que fue bastante valle, creo que fue noviembre, que las campañas de Meta nos funcionaron espectacular, pero me refiero a conversión de matrícula, ya no de conversión de Hostia. leads de las campañas, sino a matrícula. Gente que se estaba matriculando en noviembre y la tasa de conversión de Meta fue superior a la de Google. Para ese mes. Claro, yo aquí te quiero preguntar un poco sobre el tema de creatividades, porque por un tema estuve haciendo un research de anuncios. Este era más máster, rollo MBA y todo el rollo, y los anuncios eran aburridos de la ostra. O sea, muy aburridos. Eran casi todo imágenes, no encontrabas vídeos, decías, hostia, vienes de sectores que dices, un e-commerce es guay, un no sé qué, pero ¿cómo son estas creatividades? Vamos a hablar de estas épocas Valle, vamos a diferenciar porque entiendo que serán diferentes. ¿Cómo son las creatividades de la época Valle y de la época de conversión? Pues, por ejemplo, en las épocas valle lo que solemos trabajar son creatividades más enfocadas a qué estudiar, qué ventajas tienes con este curso, ¿no? Un poco más aspiracionales en el Vale. sentido de decir, vale, queremos llegar a la gente que pues está un poco perdida, que todavía no sabe muy bien hacia dónde tirar. Y bueno, un poco pues tema de salidas de trabajo, ¿no? Todo lo que es ya un poco la parte más emocional. Y ya en épocas de fuerte demanda pues llevamos a conversión puro y duro. Pero sí que es verdad que en cuanto a las imágenes, no hablo solo de las cuentas que he llevado, sino en general todas las que he visto, las imágenes suelen ser, te sale una persona, ¿no? Una chica y un chico de ¿Trajeado? stock, sí, Sí, sí. sí. Pero sí, se suele trabajar con estas creatividades. ¿Y qué o sea, qué sueles usar? ¿Imágenes, vídeos, testimoniales de otros estudiantes? ¿Qué se suele trabajar en esta época Valle? Tenemos un poco de todo. O sea, sí que solemos hacer
testing siempre que se pueda, siempre que tengamos los materiales, porque es verdad que a algunos clientes sí que nos cuesta bastante desbloquear el tema del vídeo, de tener un vídeo corporativo, un vídeo bien hecho, ¿vale? No un vídeo en plan, no sé, que puedas montar en Canva, sino un vídeo profesional que esté acorde a la imagen de la marca, etcétera. Entonces sí que es verdad que en algunos clientes nos cuesta un poquito más desbloquear esto, pero siempre que tengamos acceso a todos los materiales solemos testear diferentes creatividades, vídeo, imagen, lo que tú dices. Pues un vídeo, por ejemplo, enseñando el centro. Esto también lo hemos utilizado. En el caso que tengamos centros presenciales, ¿vale? Un poco enseñando lo que son las instalaciones, las clases que tienes, los materiales que hay en cada clase. Eso también llama mucha atención porque sí que, por ejemplo, igual no tanto en el caso de los másters, pero sí que en formación profesional pues puedes tener, por ejemplo, FPs que son de laboratorio. Entonces, me refiero que necesitas un material en sí en el aula para poder estudiar o para poder hacer prácticas en el momento. Entonces, pues todo este tema sí que lo hemos utilizado bastante. Hostia, está bien pensado, ¿no? Había pensado hasta enseñar el sitio y todo. Y aquí el funnel que o sea, estas campañas, vamos a estar un poquito más técnicos ahora. Estas campañas son, por ejemplo, al tema de video views, al tema de engagement, o las bajáis más a tema de conversión, y esa conversión normalmente es el típico, porque las landings de educación casi todas son iguales, que es el forma a la derecha. Entonces, tal cual. ¿Qué hacéis a nivel de settings de campaña en Meta en esa época, y cómo es la landing a la que le lleváis? Vale, pues sí que en mi caso en todas las cuentas han sido conversión. Vale. O sea, sí que es verdad que cuando es época valle, la diferencia que hacemos es que pues trabajamos con un tipo de creatividades, impactamos a otro tipo de públicos, pero lo que es el objetivo de la campaña en sí, el objetivo técnico, suele ser el mismo. ¿Por qué? Porque no sé si igual ha coincidido con todos los clientes que gestionan educación, pero suelen ser muy, muy performeros, ¿vale? O sea, suelen tener una mentalidad y te hablo de clientes invirtiendo pasta. O sea, igual un cliente con el que estamos haciendo ahora el onboarding invierte casi 1 millón de euros al año. Entonces, ya te digo, suelen ser muy, muy performeros, entonces siempre el objetivo va a ser captar el lead. Perdón que te corto el tema de landing, pero ¿es un tipo de cliente el de educación que enseguida te sabe dar datos de, oye, a cuánto necesitáis el lead, oye, cuál es vuestra tasa de conversión? O sea, no es el típico cliente que muchas veces nos encontramos de, ostras, pues no sé, ostras, no lo sé medir. Es gente que te lo sabe todos estos datos. O sea, es muy agradecido trabajar con ellos en eso. Sí que es verdad que depende. En general, sí, porque, por lo que te digo, son muy performeros y suelen tener medido hasta el último euro que invertimos, ¿no? En vez de estamos invirtiendo esto, se nos está yendo un poquito el CPL. Ya a poco que se vaya el CPL, aunque te estén convirtiendo los leads, ya pues tienes que proponer algo o hacerle entender que, bueno, pues sí, es que ahora está un poquito más alto, pues porque tenemos más demanda, pero los leads son de mejor calidad, etcétera. Hay que hacer también ahí un poco de psicología. Vale, entonces pasamos a la landing, que no se me ha olvidado. Landing. Siempre formulario el largo, porque siempre es largo. O sea, por si no habéis visto nunca una landing de educación. Chris, ¿cómo es una landing de educación? Pues la landing de educación suele ser súper básica. O sea, lo que tú has dicho, formulario a la derecha. Muchas veces cuando vas haciendo scroll te va persiguiendo por los lados o por abajo para desplegar el formulario. Pero la verdad que suelen ser también lo que tú has dicho, muy parecidas. O sea, en la cabecera pues ves formulario, un poco lo que es el nombre del curso y 2 insights. Y luego ya cuando vas bajando pues ya tienes un poco más de información, ya sea genérica o del curso que estés buscando. Pero sí que es verdad que no suelen tener mucha chicha. Lo que es respecto al formulario, sí que con un cliente, cuando nos llegó con la landing, claro, tenía 3 campos. O sea, era nombre, correo y teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Pues como era de esperar, estábamos consiguiendo mucho volumen de leads, pero la calidad, pues muchas veces, además que también faltaba mucha información en la landing. O sea, me refiero, si tú estás trabajando con un centro privado, tú tienes que indicar ya de primeras que ese servicio de educación es de pago, no es algo público. Porque claro, muchas veces pues pasaba que la gente rellenaba el formulario y decía, pero esta formación no es gratis. Entonces, pues todo eso hay que dejarlo muy claro
en la landing y sobre todo que se vea al lado del formulario, porque como sabemos, la gente muchas veces no lee. Entonces, cuanto más clara está la información, más directa y más visible, mucho mejor. Entonces, sí que detectamos esto y empezamos a añadir algún campo más en el formulario. Tampoco nos pasamos, metimos 2 campos más, pero sí que a raíz de ahí, pues obviamente en las campañas nos subió el CPL, pero sí que los leads eran de mejor calidad. Sobre todo, un campo que añadimos que nos sirvió bastante era el de seleccionar los estudios finalizados, ¿vale? Porque también, por ejemplo, en caso de formación profesional, no es lo mismo que tú tengas un grado medio que un grado superior, porque si tú quieres hacer un grado medio, pero no tienes, por ejemplo, o quieres hacer un grado superior, pero Superior y no no tienes tienes el la medio. ESO, exacto, no tienes la ESO, pues entonces no puedes acceder a este tipo de programas. Entonces, ahí también nos servía un poco para filtrar a los leads. Me acabas de recordar de mis tiempos de prueba de acceso para grado superior. ¡Hostia puta! ¿Qué tiempos aquellos que yo me lo pasé? Bueno, total. A ver, hemos hablado de social y no quiero abandonarlo antes de pasar a Google, pero TikTok Ads, ¿lo habéis testeado? TikTok nos ha funcionado muy bien en el caso de la modalidad presencial, ¿vale? En este caso teníamos un cliente que estaba muy bien posicionado en todo lo que es la modalidad online y quería abrir un centro presencial en Madrid. Vale. Vale, entonces, ¿qué pasa? Handicap, lo que te he dicho antes, no contábamos con reconocimiento de marca en Madrid, ni tampoco estábamos posicionados en la mente del consumidor como un centro de formación presencial. Entonces, pues bueno, trabajamos todo el tema de campañas offline y TikTok, que de hecho, lo que te digo, TikTok nos funcionó muy, muy bien para la modalidad presencial, en este caso en Madrid, pero sí que fue un canal bastante potente en este sentido. Y ahora que has mencionado esto de presencial online, ¿hay diferencias a la hora de gestionar campañas para uno y para otro? Sí, sobre todo también hay que tener en cuenta los costes, ¿vale? Al final, por ejemplo, en Vale. online tú puedes ir a toda España, porque al final da igual en el punto en el que estés, que puedes acceder a esa formación a través de un ordenador, pero sí que al final si tienes presencial, pues bueno, en este caso pues teníamos que ir a la Comunidad de Madrid o incluso igual algunas ciudades que estuviesen cerca de Madrid que tuviesen acceso, buen acceso a Madrid para poder ir a las clases. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que ya el territorio al que te diriges es distinto. Entonces sí que es verdad que en online pues los costes suelen ser más bajos que si tú vas a un presencial y al final pues acotas sobre todo. También porque cuando vas a un presencial sueles ir a grandes ciudades, ¿no? Te vas a un Madrid, Barcelona. Entonces, claro, pues aquí los costes publicitarios suben. A la hora de las creatividades, también, claro, estamos hablando que las creatividades... O sea, ¿tenéis más juego cuando la creatividad es física o cuando es online? O lo mismo. Pues la verdad que un poco lo mismo. O sea, sí que es verdad, obviamente tema de testimonios, tal, pues podemos tener mucha más variedad en online, por lo que te digo, al final también en online puedes tener más convocatorias. Tú puedes tener tu convocatoria principal que empieza en septiembre, pero bueno, al ser online pues puedes tener una segunda convocatoria que igual a nivel de negocio no te da tanto peso económico, pero sí que al final pues es un extra y lo que te digo, pues esa convocatoria puede empezar en febrero, meses más valle, para también suplir la demanda. Todo guay, todo guay. Vale, vamos a pasarnos a Google Ads. Vale. Hemos hablado un poco de cómo era la estructura de campaña en Meta y en TikTok. Vamos a hablar de cómo es en Google Ads. En Google Ads, ¿qué tipo de campaña estás usando? ¿Usáis Search? ¿Usáis Display? ¿Usáis PMax? Pues usamos Search 100%. De hecho, es que ya el cliente te viene pidiendo trabajar campañas de Search. Lo bueno, pues obviamente al final el usuario tiene una intencionalidad de búsqueda, te está buscando de manera proactiva, pero sí que es verdad que al final todos estamos ahí, todos estamos pujando por lo mismo. Entonces, pues al final también hay que abrir otros canales. Display me cuesta un poquito más desbloquearlo, tengo que, tengo que decirlo. Estoy intentando vender la moto. Igual que vendo la del editor, la del display también la vendo. Pero lo hemos trabajado, ¿eh? Sí que para alguna acción puntual de... Si se ha trabajado alguna colaboración o lo que sea, sí que hemos activado alguna campaña de display, pero sí que campañas más always on, sí que solemos trabajar con Search y con PMax, ¿vale? O Sí sea, que... cuando te entra un cliente nuevo, mm, la de Search es 100%, sí, esa va a estar sí o sí,
La de Pimax depende. Sí, depende. De normal, si tenemos presupuesto, sí que la solemos activar, pero sí que la tenemos que tener muy, muy vigilada, porque Vale. sí que de normal nos ha pasado que al final Pimax nos trae muchísimo volumen de leads, pero no son tan cualificados. ¿Vale? Sobre todo, también me ha pasado una cosa súper curiosa que solo lo he visto en este tipo de clientes de educación, y es que cuando en Pimax tú te metes a ver los emplazamientos de display por los que ha salido, salen como si fuesen muchos agregadores de educación, pero no parecen agregadores oficiales. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que sale máster de marketing digital, me lo invento. Tú haces clic y te salen los anuncios de texto de display de diferentes anunciantes. Pero ¿qué pasa? Que igual te pone máster gratuito de marketing digital y tú no estás ofreciendo un máster o una formación gratuita. Entonces, claro, por esta parte, pues entra mucho lead que no es válido. Entonces sí que es verdad que me he peleado mucho con Pimax en este tema, haciendo también una labor constante de negativización de sites de display. Porque claro, al final aquí no tienes shopping, entonces la inversión de Pimax se centra en search, en display y en YouTube sí te puede caer algo, pero sí que es verdad que yo en las campañas que he trabajado, sobre todo la inversión se va a search y a display. Vale, las campañas de search, al final yo entiendo que si el cliente tiene volumen, llegáis a separar, vamos a poner el caso de que sea una escuela o un centro que tiene 5 módulos diferentes de FP o 5 másters diferentes. Vale. ¿Separáis por campaña cada uno de esos cursos? ¿Los separáis por ad group? ¿Cómo lo soléis hacer? Vale, yo en principio no soy muy partidaria de hacer una campaña por curso, Vale. porque sí que es verdad que cuando nos llegó una cuenta bastante tocha, pero justo nos llegó en un mes valle, entonces claro, nos encontramos que en la cuenta teníamos, pues no sé si eran 30, 35 campañas y algunas campañas tenían un presupuesto de 10 euros al día. Vale, entonces yo sí que en principio soy más partidaria de hacer una estructura mucho más simple en Google Ads. Sí que es verdad que pueden haber clientes que dicen, no, es que yo lo quiero tener así porque tengo un budget cerrado para este curso. En ese caso no te queda otra que pasar por el aro y tener una campaña para cada curso, pero yo en principio si puedo, sí que suelo tener la estructura más simplificada. Luego aquí hay diferentes maneras de simplificarla porque sí que suelen haber diferentes áreas tanto en las escuelas de másters como de formación profesional. Tú puedes tener, por ejemplo, el área de sanidad y dentro del área de sanidad tienes diferentes cursos. Entonces, yo lo último que he estado trabajando sí que era una campaña por área. Entonces, cada área tenía un curso diferente. Vale. Vale. Es verdad que aquí pues también hay que hacer psicología con el cliente de, vale, si quieres hacer push en algún curso, sí que me lo voy a tener que llevar fuera en una campaña aparte, pero si no, pues hay algunos que pueden tener más demanda. También hemos probado, para paliar un poco este tema, de agrupar por cursos que tenían más demanda, independientemente del área que fuesen. O sea, igual tenían una campaña, un ad group de auxiliar de enfermería, otro de administración de empresas, me lo invento, pero porque eran cursos que tenían una demanda similar, entonces el budget sí que se repartía más equitativamente entre los diferentes ad groups. No tenías uno que se te iba más que otro, que sí que esto al final si tienes la estrategia de puja de target CPA, lo puedes ir ajustando, ¿no? Igual si un ad group te consume más, pues le ajustas un poquito más el CPA, otro se lo subes un poco, pero bueno, hemos también probado diferentes estructuras. Porque la de utilizar URL, o sea, para intentar agrupar más todavía y utilizar URL final diferente por keyword. Porque cada día estaba pensando, ¿os da para que el anuncio sea tan diferente entre enfermerías? O sea, a ver si me explico por dónde voy. Al final casi puedes agrupar todo un tipo de formación en el mismo ad-group y si las keywords pueden ser diferentes, URL por keyword y todo el mismo anuncio, ¿o es demasiado fumada esa? O sea, No, tengo que decir que no he no es gestionado ese fumada. tipo de campañas. No es fumada porque lo he probado, sí que no lo he probado en campañas de áreas, sino que lo he probado en campañas genéricas, o sea, de búsquedas Vale. genéricas. Por ejemplo, FP online, FP presencial. De hecho, es un test que tenía activo, pero al final, a nivel performance,
los resultados fueron similares, entonces me quedé con la estructura antigua que tenía más histórico. Pero sí que es verdad que esta prueba que dices la he testeado en campañas más genéricas, de búsquedas más genéricas. Vale. Concordancias. Al tener volumen base amplia, ¿sigues odiando a Google porque la amplia a veces es demasiado amplia y te vas a frase exacta? ¿Qué sueles utilizar? Pues sí que es verdad, si no tengo mucho presupuesto y es una cuenta que no tiene mucho volumen de datos, yo me voy a frase y a exacta, 100%. Va. Pero sí que es verdad que en el caso este que te comento, que al final esta cuenta nos llegó con una estructura muy desgranada de una campaña por cada curso, al final lo que hicimos fue juntarlo todo y hacer una estructura Gakure. O sea, trabajábamos también con concordancia amplia y nos funcionó muy, muy bien. O sea, al final lo típico, los primeros días, ¿no? Sí que tienes que estar más pendiente de estar negativizando tal, pero sí que es verdad que el algoritmo iba bastante fino. Pero bueno, por lo que te digo, la cuenta ya tenía cierto histórico, tenía cierto volumen de inversión, entonces la verdad que nos funcionó bastante bien. Guay. Tema de conversiones. Porque ahora justo en unos momentos hablaremos del tema del lead, porque hemos de pensar que aquí el lead es un lead muy especial. Pero tema de conversiones. ¿Soléis poner solo la conversión final, que es la de registro? ¿Utilizáis microconversiones ya al ser un tipo de, de negocio que puede ser difícil esa conversión? ¿Cómo soléis trabajar en el ámbito de conversiones? Conversión final, Conversión 100%. O final. sea, sí, yo en todas las cuentas que he trabajado sí que conversión final. Pero al final ten en cuenta que de normal solemos llevar el tráfico a una landing que tampoco hay tantas acciones previas a dejar el lead. Claro. Entonces, claro, trabajar con microconversiones, si lo llevamos a la web, sí que puede tener más sentido, pero sí que es verdad que como al final vamos a conversión pura y dura y trabajamos con landings de conversión, pues las campañas van todas a objetivo de lead. Claro, ahora estoy pensando que normalmente en la formación, si te quieres descargar el PDF de que te expliquen cómo funciona, vas Ya por dejas el lead. formulario, te dejas el lead, es verdad, es verdad. Exacto. De hecho, ahora que has abierto este melón, sí que es verdad que si te das cuenta muchas veces en las landings de educación hay varios puntos para dejar el lead. Entonces, Sí. al final sí que es verdad que solemos ver una diferencia entre los leads de plataforma y los leads de CRM, más allá de tema atribución, que siempre va a haber una diferencia, pero sí que es verdad que en los clientes de educación trabajamos en todos, además que es como un patrón que tienen las escuelas, trabajamos con leads brutos y leads netos a la hora de analizar los datos. Por lo dicho, al final, si tú tienes diferentes conversiones, si al final solo tienes una conversión y tú en el recuento de la conversión pones una, no hay tanta diferencia con los leads que tiene el cliente en el CRM. Pero si tienes diferentes conversiones para los diferentes formularios, pues claro, tú ves un volumen en plataforma que realmente igual es una persona que ha dejado 3 veces el lead Sí. y tú en plataforma estás viendo 3. Hablemos de este tipo de leads. ¿Qué características de negocio o especiales tienen estos leads que se consiguen en el sector de educación? Pues al final hay que tener en cuenta que, bueno, esto pasa en muchos sectores, pero yo creo que especialmente en educación es que tú al final no pides solo información en una escuela y te matriculas, es que ese usuario ha pedido información en muchas escuelas, ¿no? Además que lo que estábamos comentando al principio de es que no hay una o dos, es que hay muchísimas. O sea, el inventario de escuelas y de másteres que puedes hacer hoy en día es muy amplio. Entonces, a la vez que estás dejando el líder en esta escuela, lo has dejado en 3 más. Entonces, sí que es verdad que es un usuario. En el caso de la educación privada, sí que se mueve mucho por el tema del precio y por el Vale. tema de las prácticas. Y bueno, y también hay que tener en cuenta de que el equipo comercial tiene que ser súper ágil. O sea, si de normal ya lo tiene que ser en estos casos, más aún por lo que comentamos. Al final es un lead que igual que te está buscando a ti, pues está buscando en 3 escuelas más. Entonces hay que ser súper rápidos a la hora de contactarles. Entonces, entendemos que a ti te viene, Cristina, una escuela de negocios, un DFP, lo que sea, y te dice, no tengo CRM, tú lo primero que le dices es, hazte un CRM, si no, no puedo trabajar con él. Sí, porque como está recogiendo los leads en un Excel, mal. O sea, Claro, eh, no, porque estaba pensando, aquí vosotros la conversión offline es vuestra conversión principal, o sea,
¿la principal es la offline o es la de plataforma? Vale, sí que en un caso estamos ahora empezando a mover tema de lead scoring. En este caso Vale. tenemos el CRM conectado y dentro del CRM sí que se hace un trabajo de categorización de los leads, de A, B, C. Entonces lo que vamos a empezar a trabajar ahora es de importar esas conversiones de A, B, C y empezar a optimizar las campañas a estas conversiones, que están importadas directamente del CRM. Pero sí que es verdad que también otra característica que me he encontrado en estas cuentas es que a nivel analítica están un poco verdes, ¿vale? Lo que te digo, y son clientes que invierten pasta en Google, que tú puedes decir, bueno, esta gente está invirtiendo mucho, o sea, la medición la tienen que tener finísima. Pues en muchos casos no, entonces sí que en muchos casos nos encontramos que tenemos que trabajar con la conversión final de el lead de la landing page porque no tenemos esa capacidad para trabajar, o sea, para optimizar las campañas al objetivo de matrícula, que es lo que realmente nos interesa a nivel negocio. Claro, porque aquí hemos de hablar de que un lead de los que generáis pasa por diferentes estados. Pasa por el estado formulario, entiendo, por el estado de que le llaman o cualquier Exacto. acción, y después el estado de matrícula. Exacto. Aquí sí que, pues eso, es el estado descontactado. Luego ya lo van categorizando de tiene interés o le interesa un curso que no ofrecemos o para la próxima convocatoria. Ya van poniendo, los comerciales ya van poniendo comentarios y luego también los descartados. Sobre todo también lo que solemos hacer es que nos gusta mucho que nos pasen los motivos de descarte, porque aparte de que nos sirve para optimizar las campañas, también nos sirve para sacar insights para la landing. Lo que te digo, ¿no? Nos dimos cuenta de que había muchos leads descartados porque buscaban una formación gratuita. Claro, y nos metimos en el landing y dijimos, pues claro, es que tú no estás diciendo que esta formación es de pago. Tú al final estás tan metido dentro del negocio que tú ves el landing y para ti es súper normal, ¿sabes? Ya conoces tu negocio y tú dices, pues sí, claro, como esto va a ser gratis y esto es de pago. Pero el usuario que viene de fuera no. Entonces, claro, nos sirve también para optimizar pues cosas externas a lo que son las plataformas publicitarias como las landings. Claro, claro. O sea, aquí también desde el Oxia siempre le habláis con el cliente de, oye, la landing, o sea, se tiene que poder cambiar. O sea, tenéis que estar abiertos a que os aportemos cambios por justo el tema que tú dices, porque si no, el problema que hay que vosotros al final, yo puedo estar haciendo muchos leads, que esto lo que hablamos de la calidad de los leads. Yo puedo estar haciendo muchos leads, sí, la Pimax es la reina, pero me voy a la columna de matrícula y hay 0 matrículas. El cliente no le vale para nada esto. Entonces, que podáis trabajar esto es importante. Has hablado del lead scoring. ¿Cómo ha sido esta fase de implementación? ¿Cómo lo habéis trabajado? Entiendo que por lo que has dicho todavía no está lanzado, pero ¿cómo ha sido esta parte de ir implementándolo? Pues sí que en este caso lo que te digo ha sido directamente con la vinculación en el CRM, pero sí que Ujú. tenemos otros clientes fuera del sector de educación que este lead scoring lo estamos trabajando con herramientas externas, como un Buy Ratings. ¿Vale? Esto sí ¿Cómo? que Este no lo Buy- conozco. Byte rating. pues sí, es una plataforma que pues te trabaja todo lo que es el lead scoring. Entonces, sí que en estos casos tenemos en el hub de SEM 2 compañeros que sí que lo están trabajando con esta plataforma. Entonces, bueno, también pues eso depende de la característica del cliente, pues si hay posibilidad de vincularlo directamente con el CRM lo hacemos así, si no trabajamos con plataformas externas, un poco depende la casuística. Buy ratings. Tú haces marketing y nosotros predicciones. Hostia, no sabía ni que existía esto. Hostia, esto mola, ¿eh? Ay, meme, te sale un poco perdón por el friquerío, ¿eh? Os dejaré el enlace de la herramienta, pero aquí ya sale directamente que te habla, descubre cómo aumentó un 65% la conversión en Google Ads. Ostras, ostras. Entonces, el lead score, ¿y notasteis mucha diferencia a los clientes que le implementasteis esto? Sí, 100%. De hecho, en los clientes que implementamos lead scoring, claro, también una tipología de cliente de un ticket alto. Entonces, ¿qué pasa? Que con el lead scoring pudimos afinar muchísimo más para impactar a esos usuarios que pues tenían rentas más altas o que pues tenían más capacidad de pagar un ticket alto. Entonces sí que nos mejoró muchísimo la conversión. No tengo el dato ahora mismo, No. pero, pero sí. Y una pregunta, en esta campaña, en este cliente que estamos hablando de lead scoring,
¿Notasteis más cambio en campañas de Search, en campañas de PMax, en ambas? En ambas. Ostras. Sí, la verdad que también a nivel de PMax también nos mejoró bastante. Ostras. No, está guay saberlo. Os dejaré, ya os digo, os dejaré by ratings el enlace aquí abajo. Entonces, aquí hay hemos hablado de tanto una plataforma como de la otra. Hemos hablado de que aquí, ¿cómo soléis hacer las transiciones de valle a época fuerte? O sea, vamos a poner que 100% del presupuesto en época valle, ¿cómo lo repartís? En época fuerte, ¿cómo lo repartís? Vale, pues aquí sí que solemos trabajar con un forecast anual, o sea, me refiero, Vale. ya solemos tener detectado cuáles son los meses más valle y cuáles son los meses más fuertes. Entonces, también un poco depende de cada cliente, o sea, es que hay clientes que ya te vienen y te dicen, no, es que yo invierto el 70% en Google Ads. Entonces, claro, si tú estás invirtiendo el 70% en Google Ads, es muy difícil quitarle mucho presupuesto a Google para metérselo a Meta. Entonces, bueno, aquí sí que vamos jugando un poco, lo que te digo, sí que en meses más valle le damos más peso, pero igual más peso es un 60-40 o un 50-50, pero es que en meses más fuertes Meta tiene un 30. Entonces, Vale. bueno, también depende de cada cliente. Vale, del sector de educación, Chris, ¿nos dejamos algo que crees que puede ser interesante? Pues, vale, sí, quería comentarte tema Venga. de agregadores de Vale. educación. Nosotros también los hemos trabajado y sí que es verdad que nos han funcionado bastante bien. Los agregadores de educación son como buscadores de cursos, de másteres o del programa que tú quieras. Tú haces una búsqueda, sí que hemos trabajado con eMagister, ¿vale? En este Vale. caso es el que hemos testeado nosotros. Entonces tú haces una búsqueda y ya directamente pues, te arroja resultados de diferentes escuelas, diferentes centros, etcétera. Entonces sí que es verdad que a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Los CPLs son muy, muy baratos, o sea, más económicos que Google o Meta o que cualquier, que cualquier herramienta publicitaria. Y sí que es verdad que en cuanto a conversión también nos ha funcionado bien, pero vuelvo a insistir, el equipo comercial tiene que ser muy, muy rápido. Por lo que te digo, aquí tú al final te dan, pues no sé, igual te arrojan 6, 7 resultados del máster o del curso que tú estés buscando y puede que tú dejes tu lead en los 6. Entonces, claro, aquí tienes que ser súper rápido porque al final muchas veces el primero que te llame, pues si te convence o te dan motivos o te gusta lo que te están contando, pues puede que ya casi que lo tengas decidido. Y estas plataformas a nivel de... Porque entiendo que lo que se hace es publicidad en estas plataformas. Tienen su propio Google Ads interno. Sí, o sea, aquí tú lo que haces es un concierto con esta plataforma. O sea, me refiero, no muestras tus anuncios de search en estas plataformas, sino que aquí va un acuerdo con lo que es la Vale. plataforma. O sea, tú tienes un acuerdo con ellos de pagarles X, invertir X, entonces ellos ya tienen su metodología propia. Ah, vale, o sea, tú no llegas a gestionar nada. No. Vale, pensaba que... Claro, no tiene mucho sentido que tengan algo desarrollado. O sea, tú como que le das tus inputs de yo quiero salir por aquí, yo quiero salir por Exacto, allí, y ellos lo invierten y ellos te generan las... exacto. Tú pactas con ellos pues las búsquedas por las que te interesa salir o el catálogo de formaciones que tú tienes. Entonces, también, obviamente, la inversión que quieres invertir en esta plataforma y luego ya ellos, pues ya internamente, ya sí que tienen su metodología. Ah, vale. Vale. Entonces sí que es verdad que me parece bastante importante como complemento a todo lo que son las acciones de Google y Meta. Por lo que te digo, al final es un sector que está súper saturado, entonces al final cuantas más campañas trabajemos mejor. O sea, no centrarnos solo en Google o solo en Meta, sino al final pues tener un media mix mucho más amplio. Vale, o sea, abriros un poco. Y eso Exacto. internamente lo trabajáis con budget que asignado a vuestro departamento o normalmente con el cliente es como un budget extra que les intentáis sacar. Depende, sí que es verdad que en algunos casos hemos trabajado estas plataformas con el remanente que nos ha sobrado, de oye, Vale. pues igual hay meses que en Meta o Google no se ha gastado todo, de tenemos este remanente, pues vamos a invertirlo ahora en estas plataformas. Y en algunos casos sí que ya es un budget que tienen asignado ellos internamente para trabajar esto. Pero bueno, sí que es Vale. verdad que al final si tenemos remanente lo solemos buscar otras alternativas para invertir, es decir, bueno, me ha sobrado este mes, al siguiente mes lo vuelvo a invertir en Google Ads.
Si es necesario, sí, pero si no, buscamos otras alternativas que puedan complementar toda la estrategia. Cris, ahora vamos a hablar de una cosa que yo creo que es más diferencia a mí, pero de Logia, ¿vale? Vale. A mí me flipan las agencias tochas, me flipan mucho. He estado en una agencia y éramos 6 y ya me flipaba ser 6 personas trabajando en lo mismo. Elogia, ¿cuánta peña sois? Pues en Elogia seremos 160, 170. La madre que parió. Joder. O sea, ¿y en el departamento de PPC? Vale, pues es que en este caso en Elogia sí que tenemos separado lo que es Paid Social de SEM. Sí que es verdad que tenemos perfiles híbridos que gestionan los dos tipos de campañas, pero en otros casos pues tenemos gente que es especialista solo en SEM o solo en Social. Entonces, entre el departamento de, bueno, y también programática, que poco se habla de la programática, que sé que a ti te gusta, pero... ¿Has probado? No, no he probado. Pero sí que en este caso también tenemos, por ejemplo, que bueno, todo lo que es el nombre, ¿no? De Hub Leader, de SEM, pues al final es Head of SEM, ¿no? Por decirlo así de manera más que se entiende mejor. También tenemos una Head of SEM una Head de programática en Elogia. También trabajamos estos canales. Pero bueno, perdón que no te al final me he enrollado y no te he contestado la pregunta. Entre los dos departamentos yo creo que seremos unos casi 30. Vale, o sea, joder, vale. Entonces, aquí ocurre una cosa muy interesante porque normalmente en agencias pequeñas o en agencias que estamos acostumbrados a hablar, pues al final no hay ese doble departamento. Al final el departamento es el de PPC y está la gente de SEM, está la gente social. Normalmente es la misma persona que controla las dos cuentas. Aquí hay una cosa muy importante porque entiendo que el mismo cliente puede estar en vuestro caso, en los dos departamentos. ¿Cómo es esta Exacto. intercomunicación para que no haya líos? Vale, pues sí que en este caso trabajamos con estatus semanales. O sea, lo que tenemos es un project manager, que al final sí que es verdad que en Elogia este perfil suele tener un perfil más estratégico. No es Vale. una persona que distribuye tareas. O sea, es una persona que se mete 100% en el negocio del cliente a nivel estrategia, que sí que es verdad que yo cuando llegué a Elogia fue algo que me llamó bastante la atención, ¿no? Porque al final yo también venía a otras agencias y bueno, pues parece que lo más común es tener un proyecto que te distribuye las tareas y ya está. Aquí no. Aquí sí que es un perfil mucho más estratégico. Entonces, bueno, sí que la comunicación se centra en esta persona. Sí que los especialistas, si se requiere, pues suelen ir a las reuniones con cliente. Pero sí que es verdad que al final esta persona tiene toda la información. Entonces luego la comparte con el equipo, pero de forma conjunta. No hace, por ejemplo, una reunión solo con el de SEM o solo con el de Pay Social. Estamos todos en la reunión también para tener todos visibilidad de lo que se está trabajando en conjunto en el proyecto. Vale, o sea, para que no hayan... O sea, de esta forma sabéis lo que se está trabajando en los dos equipos y vais muy alineados, que es al final... Exacto. No es que sea uno del departamento, o sea, no es que sea el Albert que controla Social Ads con la Chris que controla Google Ads, no hablan entre ellos directos, sino que lo Exacto. hacen en la reunión con el... Exacto, porque, bueno, a mí me parece súper importante porque sí que es verdad que al final no puedes sacar insights de, oye, pues a mi compañera en Meta le está funcionando mal esto. De, bueno, me puedo llevar yo ese learning a Google Ads y igual testear esos copies que a ella le están funcionando mal o cualquier sinergia que pueda surgir. Y entonces, por eso tú eres Hub Leader de SEM, porque estás en la parte de De Google SEM, Ads. exacto. Vale, entre tú y yo, Cristina, ¿te cae mal el de Social Ads porque se quieren atribuir cosas que no se tienen que atribuir? No, es que tengo que decir que yo antes, o sea, antes de entrar a Logia también gestionaba la parte de Paid Social, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? Al final Sí, estás en una agencia y gestionas todo, pues yo sí. era así hasta que llegué a Elogia y ahora mismo solo gestiono SEM, pero sí que es verdad que mi compañera de Paid Social, si me escucha, me odia porque siempre me dice, siempre me quitas todo el dinero de mis clientes, entonces sí que es verdad que a veces se quiere atribuir de más, pero muchas veces, nada, los de SEM barremos para casa porque solemos traer mejor performance, eso es así. ¿Crees que es más fácil para un cliente venderle la parte de SEM que la de Social? Sí, 100%. De hecho, es que tenemos clientes que solo hacen SEM. Que solo... O, por ejemplo, te cuento otro caso, un cliente que empezamos con ellos, estábamos trabajando Meta y Google. Al Vale. final este cliente sí que tenía un budget más limitado,
igual te hablo de 5.000 euros al mes para las dos plataformas. Entonces sí que es verdad que pues, la parte de venta no estaba trayendo buen ROAS, o el ROAS de Google era mejor, entonces al final dijo, no, quitar Meta, lo metemos todo a Google. Entonces tenemos algunos casos de que sí que se lo trabajamos SEM. Y de repente llegaste a la oficina, encontraste tu ordenador desenchufado, te habían cambiado la El café silla, por la mesa. el café por la mesa, un post-it anónimo. Y, claro, tú siendo Hub Leader, ¿cuánta gente tienes? ¿Eres responsable? Pues de SEM somos ahora mismo 13 personas. Joder, yo llevaba 5 y yo 6 y ya me costaba. Vale, Somos 13, sí. ¿cómo es tu día a día como líder de la parte de SEM? Pues sí que es verdad que yo, aunque sea Hub Leader, sí que sigo gestionando clientes, o sea, yo tengo mi parte de gestión de clientes y luego aparte, pues la gestión del equipo. Entonces, bueno, la verdad que tengo que decir que mi equipo es maravilloso y no es porque esté en la posición en la que esté, sino que de verdad ya lo pensé cuando entré a Logia de que tenemos un equipazo y la verdad que, o sea, ponen las cosas muy fáciles. Entonces, lo que hacemos es que nos reunimos el equipo de SEM cada 15 días, solo los de SEM. Pero bueno, esta reunión sí que nos sirve para comentar pues novedades del sector, casuísticas que nos hayan pasado alguno con las cuentas, si alguno está atascado en alguna cuenta o en alguna campaña, pues ahí sí que nos damos apoyo entre todos o salen nuevas propuestas. Entonces, la verdad que esto sí que está muy guay porque, bueno, también es una manera de que todos estemos actualizados con las novedades que puedan salir, o lo dicho, de crear sinergias, de que igual, pues tú al final llevas una cuenta tanto tiempo que estás ahí tan obcecado con esa cuenta Sí. que no ves lo que igual una persona desde fuera pues te puede aportar nuevas ideas. Entonces, sí que cada 15 días nos reunimos solo los de SEM. Y una pregunta, ¿es remoto o es in-house? O sea, ¿o es presencial? Pues depende, es que tenemos 4 oficinas. Estamos en Barcelona, Joder, Madrid, vale. Vigo y A Coruña. Y yo en mi caso estoy en remoto porque yo estoy en Valencia, pero sí que voy todos los meses a la oficina de Madrid. Entonces sí Vale, vale. que la gente que va, o sea, que está en Madrid, Barcelona, Vigo y A Coruña, van 2 días a la oficina. O sea, es un Vale, modelo híbrido. vale. No, hostia, ¿qué diferencia, tú que estuviste en agencia más pequeñita y ahora estás aquí, ¿qué diferencia hay internamente en vivirlo es moverse de una agencia a otra? Pues sí que es verdad que lo que he notado es que, por ejemplo, aquí los procesos están mucho más definidos o a la hora de innovación, de sacar nuevos productos, por ejemplo, la parte de SEM, tenemos una herramienta que se llama Radia, que la hemos sacado hace poco, y lo que hace, o sea, lo que nos sirve es para cuando auditamos las cuentas, analizamos una serie de parámetros y luego nos sale pues un gráfico que nos puntúa del 0 a 100, o sea, vemos el margen de mejora que tiene esa cuenta, ¿vale? O sea, al final tú haces una auditoría, puedes poner, pues sí, falta esto, tal, entonces a través de esta herramienta lo que hacemos es que visualmente detectamos ya los puntos de mejora que tiene esa cuenta. Entonces, pues bueno, lo que te comento, al final esta herramienta la sacamos hace poco, entonces esto en una agencia pequeñita, pues yo por lo menos la experiencia que he tenido no teníamos capacidad de poder trabajar esto o de igual hacer eventos de data, de meta. Sí que pues al final en una agencia más grande tienes mucha más capacidad y bueno, sí que es verdad que a la hora de gestionar clientes o de coger experiencia en gestionar clientes, pues al final en una agencia grande tienes más oportunidad de gestionar clientes más grandes o con más volumen de inversión, que en Claro, esto o sí que sea, también lo he notado bastante. la diferencia es que llegas a clientes mucho más grandes, Exacto. que hay una gran diferenciación en tema de procesos, una estandarización de procesos internos. Claro, es que al final somos tantos, somos Correcto. 150, 160, 170, que pues los procesos sí que tienen que estar muy bien definidos y sí que es verdad que a pesar de tener 4 oficinas y de que cada persona esté en un sitio, sí que es verdad que la comunicación es súper constante y al final cada uno tiene tan claro lo que tiene que hacer que no notas como esa falta de comunicación por estar en sitios diferentes. Sí, el tema de procesos yo creo que es una gran diferenciación de que cuando una empresa quiere escalar, tiene que tener procesos. Si no, Exacto. yo creo que una agencia sin procesos, Mm. y ya friquerismo, procesos, en Notion escritos, en Google Drive, en vídeo. Pues de gestor de tareas solemos utilizar Odoo. Entonces, bueno, sí que es verdad que estos son para las tareas
normales del día a día, pero sí que es verdad, pues, por ejemplo, también el onboarding de los clientes está también muy marcado. Aquí utilizamos un Google Sheets de toda la vida, pero están las tareas muy bien identificadas, quién es el owner de cada tarea. Entonces, bueno, sí que también tema de onboarding de clientes también se nota bastante, ¿no? Porque, pues bueno, en algunos casos no, parece que ibas un poco perdido de, bueno, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces aquí ya el proyecto, la project tiene súper claro lo que tiene que hacer, a qué especialista tiene que derivar estas tareas, etcétera. Eso, no conocía Edu, ahora la estoy viendo. Sí, antes trabajábamos con Zoho. Antes Claro, trabajamos sí. con Zoho y ahora trabajamos con Odoo para gestionar las tareas. Bueno, luego aparte, pues lo típico, Gmail, el chat de Google, Google Sheets. En Google Sheets tenemos, o sea, lo que es Google Drive, perdón, tenemos ahí todos los documentos. Qué bonitos Google Sheets. Y bueno, y luego también si damos alguna formación interna y tal, pues lo mismo, lo grabamos en vídeo, se queda guardado en Drive y ahí sí tiene acceso toda la empresa. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Mm. Vale, Chris, voy a pasar a las preguntas rápidas para empezar a cerrar esto. Venga, va. Al final te puedes enrollar, pero bueno, que son preguntas rápidas. Consejo para alguien que está empezando. Pues que nunca deje de formarse. Sí que es verdad que para lo bueno o para lo malo nuestro sector está en constante cambio, entonces sí que es verdad que si te quedas un poco descolgado, ya hasta luego. Entonces, bueno, yo sí que me acuerdo que cuando empecé tenía mucha ansia por seguir aprendiendo, por seguir a profesionales del sector en LinkedIn, por tener, ¿no?, como ese seguimiento y quería saber todo lo que saliese nuevo y todas las noticias. Entonces, creo que esto es súper importante porque si al final es una persona que dices, bueno, no, yo es que yo quiero estar aquí acomodado, pues al final creo que esto no es para ti. No. ¿Es una de las cosas que te motiva del sector, Chris? Sí, sí que es verdad que me motiva y me preocupa a la vez, porque sí que es verdad que a veces cuando dices, estás en una temporada que dices, ¡buah! No me da la vida, no puedo, no he entrado a LinkedIn en 2 semanas y cuando entres es en plan de, ¡buah! Madre mía, han pasado demasiadas cosas, entonces sí que es verdad que es algo que me gusta, ¿no? Que te obliga a estar en constante aprendizaje, pero bueno, sí que es verdad que a veces se puede hacer duro, ¿no? Esa presión de decir, tengo que seguir aprendiendo, tengo que saber todo lo que salga y en LinkedIn pues al final también ves mucha gente que es muy crack, entonces bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por cierto, voy a hacer un inciso justo que has mencionado en LinkedIn. Vale. Cristina, coméntanos cómo es un Google Marketing Live por dentro. Porque tú estuviste en el de Dublín de hace... Estuve allí. ¿Cómo es eso por dentro? Para los que no tenemos abiertas las puertas del cielo, ¿cómo es eso? Pues tengo que decir que, o sea, fue mi primer Google Marketing Live presencial, porque sí que obviamente pues otros años lo había seguido, pero por la parte online, y la verdad que estuvo muy, muy guay. O sea, los de Google se montaron ahí un tinglao espectacular. O sea, era todo un edificio con diferentes salas. Bueno, la verdad que estuvo muy, muy guay. Entonces, el primer día lo que... Te cuento un poco el planning si quieres. Venga, va, es que esto mola. Yo quiero ir. Google, si estás escuchando esto, invítame, llévame. El primer día, al final fueron 3 horitas de evento. Bueno, mentira, miento. Sí, eran 3 horas de evento de 3 a 6, pero bueno, primero era como un networking, tal, al final sentados creo que estuvimos 1 hora. O sea, el primer día fue más light. Y luego estuvo la parte de, pues el after party, de 6 a 11. O sea, duró más lo que era la parte sí, de después de que lo que es el evento. Entonces estuvo muy guay porque además también me gustó mucho el ver hay gente de todo el mundo. Y dices, es que es impresionante ver todo el mundo que estamos aquí reunidos, que nos dedicamos a lo mismo. O sea, de otros países, o sea, increíble, éramos muchísima gente. Y bueno, y también de toda la logística que había en el evento, ¿no? Tenías el bar ahí con la barra libre, o sea, en los cafés de especialidad, bueno, es que ya digo, pues los de Google se lo montan muy bien. Había un trozo que era para chutar penaltis, para que la gente estuviese ahí chutando el balón, o sea, increíble, o sea, ya te digo, otro nivel. Entonces estuvo muy guay. Y aparte de la sesión grande, que es la que al final comparten, ¿qué más cosas ves del producto allí? Pues luego hacen unas mesas redondas, que sí que es verdad que depende de la posición que tú tengas en la agencia o en tu empresa, te mandan a unas mesas redondas o a otras. Yo, por ejemplo, como Hub Leader de SEM, pues me mandaron más a lo que es producto de Google en sí.
fui con mi compañera que es la Hub Líder de innovación, de producto de innovación, y por ejemplo, ella pues fue a las mesas redondas de medición. Vale. Pero claro, vale. esto ya te venía asignado a ti en tu planning. Ah, es Google quien te asigna a ti dónde vas. Sí, tú ya en el correo le dabas a abrir tu agenda y tú ya tenías tu agenda personalizada. Entonces, claro, tenías que ir a esas mesas redondas. Hostia. En mi caso, fui a una de... era de IA para las campañas de Search. Vale. Que hablamos sobre todo de la experiencia conversacional que salió el año pasado, de que cuando creas una campaña de Search puedes hablar con... Vale, que de hecho preguntaron, ¿quién lo está utilizando hoy en día? Solo una persona levantó la mano. Pero es que no está disponible. Claro, está disponible en inglés. Vale. Si tienes el este en inglés, claro, y también depende del país, pues sí que está disponible, pero ya te digo, levantó una persona la mano y los demás nos quedamos así, en plan, cuando lo pongáis, pues igual sí que lo podemos usar. ¿Y los de Google? Porque, claro, estoy viendo que hubo la reacción que hubo aquí a la gente que es como, vale, Google, cuando queráis, ellos reaccionaron como... Sí, nos preguntaron, dice, ¿y por qué no lo estáis usando? Y todos dijimos lo mismo, pues porque no está disponible. Y nos dijo, bueno, sí que nos dijeron que a final de Q4 de este año estaba previsto que saliese en español, en italiano y no sé qué idioma más, porque yo me quedé con el español, que era el que me interesaba. y los demás ya dije, bueno, vale, digo, lo tengo en cuenta, a ver si a final de Q4, pero bueno, ya te digo, esto es lo que dijeron que estaba previsto, que sí que estaban trabajando ya para sacarlo en más idiomas. Ostras. Pero bueno, digo, esa charla pues fue un poco en plan, sí que es verdad que las charlas no me aportaron tanto valor en sí en el producto, pero sí que es verdad que yo creo que los de Google se lo tomaban más como recibir feedback, ¿vale? Porque sí que es verdad algo que también me llama mucha atención, es que todo el rato nos estaban preguntando ¿y por qué no lo utilizáis? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces ellos también estaban recogiendo ahí mucho feedback de lo que es el producto, porque la otra mesa redonda a la que fui era de Value Based Bidding. Vale. Entonces lo mismo, no nos contaron nada nuevo de Value Based Bidding, pero sí que ellos estaban pues preguntando cómo lo estáis trabajando, por qué las cuentas que no, por qué no. Entonces, O sea, bueno, fue más este tema. Que al final, no de mucha gente, pero escuchan feedback. Sí. Vale, está bien. Está bien saber a esto de alguien que ha vivido por dentro. No, es que lo vi cuando lo publicaste y dije, la Cristina se lo monta bien. Siguiente pregunta. Volvamos a las preguntas rápidas, que hemos dicho que tenían que ser rápidas, pero bueno. Fuente de información que no puede faltar. LinkedIn, y no es peloterío, pero de verdad el podcast de PPC Cast. Gracias. Pero sí, LinkedIn, yo creo que en España el LinkedIn es la número uno con mucha diferencia. Sí, porque bueno, luego aparte de que te puedas mirar algún blog y tal, pero es que realmente lo que se postea en LinkedIn para mí es de un valor. Sí, la verdad que sí. Fuente... no, perdón. ¿Qué error típico ves en las cuentas de Google o de Facebook? Pues sí que es verdad que en las cuentas de Google últimamente me estoy encontrando muchos errores con las conversiones. O sea, error típico de meter 5 conversiones en una campaña como conversiones principales. O sea, de no tener bien categorizadas las conversiones principales y las conversiones secundarias. Y luego también lo que te he comentado antes, o sea, creo que muchas veces tendemos a crear muchísimo volumen de campañas para el poco presupuesto que tenemos. Entonces sí que es verdad que esto también me pasó hace poco con una auditoría que estábamos haciendo. Propusimos una estructura nueva y dice, es que me habéis recortado mucho las campañas, el número de campañas. Le digo, claro, es que si tienes un budget de, me lo invento, 80 euros, y tienes 10 campañas, es que para mí no tiene sentido, es que creo que no le está sacando todo el potencial a las campañas. Entonces, pues en vez de tener 10, te lo he reducido a 3, 4. Entonces sí que esto me lo suelo encontrar bastante, de tener muchísimo volumen de campañas muchísimo volumen de campañas acorde al budget que tenemos, al budget diario. Vale, buena ese. ¿Qué quick win recomiendas en campañas de Google o en campañas de Facebook? Esta es difícil, ¿eh? A ver, quick win. Pues si tenemos PMax 100%, tener el script de Tito Mike. Aunque sea leads, yo en cuentas de leads también lo he implementado simplemente por ver el porcentaje de inversión que se va a cada red, que era lo que más me interesaba, que al principio dije, hombre, es un script que está muy enfocado a e-commerce, pero dije, bueno, yo voy a probar y aunque sea para ver esta información
me sirve bastante. Entonces, sí que es verdad que el tema de scripts últimamente le estoy dando bastante caña porque creo que muchas veces los tenemos un poco olvidados y creo que nos pueden servir mucho a la hora de aportarnos información para tomar decisiones para las campañas. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué prefieres? ¿Google Ads? Bueno, es que claro, a ti no te puedo preguntar. Es que, claro, o sea... Ahora te digo Meta. Sí, no, molaría un poco. Mañana, carta del SEPE. Espera, ¿qué prefieres? ¿Cuenta de una campaña de Search o una campaña de PMax? Search. Bien. Sí, me voy a quedar con lo seguro. ¿Qué prefieres? ¿Campañas de leads o campañas de e-commerce? Pues tengo que decir que yo siempre he sido mucho de leads, pero ahora estoy poco a poco haciendo la transición hacia e-commerce. Entonces me estoy peleando con Merchant Center, con el feed de producto. Entonces, bueno, pero tengo que decir que yo siempre he sido más de leads. Yo, Chris, ahora que espero que llegamos a 1 hora y pico de podcast, a mí me está pasando lo mismo, ¿eh? No lo quiero decir muy alto porque he sido siempre pro leads, pero le estoy empezando a pillar, porque tengo bastantes clientes de e-commerce, le estoy pillando mucho el cariño al e-commerce. Claro, es que eso me está pasando a mí. Últimamente nos están entrando más proyectos al equipo en el que estoy de e-commerce, entonces, claro, al final estoy yendo un poco más hacia el e-commerce, pero sigo teniendo ahí la parte de leads. Y por último, ¿a quién deberíamos traer al podcast? Está difícil, ¿eh? No me la he preparado. Puedo decir, es que claro, alguien así, aunque sea internacional. Tira. Es que Thomas Excel, ¿sabes quién es? Sí. Vale, pues he tenido un contacto con él. Vale, pues a este chico lo vi en persona en Dublín, en una mesa de estas redondas, y la verdad, bueno, estaba ahí poniendo un poco la oreja de lo que estaba hablando y lo sigo en LinkedIn y la verdad que me parece muy top. Entonces, bueno, pues voy a decir este. Nos anotamos. Yo creo que vamos a tener que hacer un poco de formación de inglés porque creo que vamos a traer a varios de habla inglesa. Yo creo que pueden ayudarnos. Tenemos que ver cómo lo encajamos. De momento hicimos una prueba con Nils hace no sé cuántos episodios, pero yo creo que podríamos traer más. Hombre, de hecho creo que él dejó en un episodio que estabais sí, chapurrea al español. Exacto. Sí, en el especial de Navidades del 2023. Exacto. Nos pasó que chapurrea español. Cristina, ¿cómo te lo has pasado? Súper bien, la verdad, súper bien. Además que, ya te digo, estoy muy contenta de estar aquí porque, venga, viene momento peloteo. No es peloteo, pero de verdad es que tenía que decirlo, que yo os llevo escuchando desde que empezasteis en 2020, entonces, claro, yo para mí siempre ha sido como, ¡guau! ¿Sabes? En plan, esta gente pilota un montón, ¿sabes? Y ahora, pues estar aquí, la verdad que mola mucho. Yo te conocí en el primer fest. Sí. Que encontramos un bar random para cenar. Sí, un bar Manolo, o sea, era un bar. Sí, ese primer fest, eso fue la cosa más random del mundo. O sea, me acuerdo que cerraron una sala para nosotros. Ahora el fest, por suerte, está más organizado. Pero te conocí allí y bueno, te trajimos ya, pero ya te comenté, digo, hostia, me molaría, Chris, que vinieras un día porque al final, ostras, si estás en Elogia donde estás es porque la tocas a esa cosa, que también mola tenerte. Pues ha sido un placer, Cristina. Creo que nos ha quedado un episodio redondo. Habéis aprendido tanto del sector de educación como ver cómo es una agencia grande y sobre todo cuando tiene departamentos enfocados a SEM y a social. Y nada, como siempre, si nos queréis hacer el favor de ayudarnos a que esto se expanda un poquito más, si nos escucháis en Spotify nos podéis dejar estrellas, en YouTube o en iVoox nos podéis dejar comentarios. Y nos vemos en el episodio de la semana que viene, que será el 198. Adiós. Refrán SEM, versión especial PPC Cast. Albert y Luis, llenos de inquietudes, forjaron este podcast lleno de virtudes. Además, para los que quieren crecer, toma grupo de Telegram para aprender. Albert y Luis son todo pasión y entrega, incluso en el PPC Fest en medio de la juerga. Desde 2020 bombardeos a la gente, contenido relevante, inteligente. Podcast semanal, un grupo de Telegram, estaban haciendo una comunidad. Ya somos un poco referente, PPC le suena a mucha gente. El orgullo y la gratitud que llevamos encima.
PPCs y los PPCs Plus. Tan atractivo y viral que se ha hecho internacional. Vamos cada vez a más, pero no se nos olvide un pequeño detalle. Aún estamos a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Arropados por la comunidad, ni las Pimax pueden fallar. Brilla el amor incondicional entre Luis, Albert y Adrián. Chat Mansión, Podcast Plus y Fest. ¡Qué emoción! El libro debe estar al caer. Debates, noticias, trucos, novedades sin baneo. Un espacio de conocimiento lleno de sentimientos. Si del pixel te lamentas, llama a Juan Carlos de Convertiam. Que llega el Plus y la hora dark. Aquí estamos los PPCs y los PPCs Plus. Tan atractivo y viral que se ha hecho internacional. Vamos cada vez a más, pero no se nos olvide un pequeño detalle. Aún estamos a 2 años de saber lo mismo que